El tema, a los que les gusta anotar, para hoy, continuando el tema de la cosecha, se llama tiempo de consagrar la cosecha. Tiempo de consagrar la cosecha. Y espero de parte del Señor que Él continúe hablándonos así como lo ha venido haciendo durante la alabanza, aún ahorita en la reflexión en medio del discipulado, aún en medio de los que se fueron. Si quieres, Francis, puedes cerrar ahí. Gracias. Muy bien. Y vamos a entrar en materia. La Escritura dice en Eclesiastés 3:1, hay una temporada señalada para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Y nosotros la manera en que lo expresamos siempre es, hay un tiempo para todo. Porque así lo dice también en la Reina Valera, ¿no? Hay un tiempo para todo, ¿sí? Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo para todo. Hoy es el tiempo de los bautizos, ¿sí? Hoy es el tiempo de el café con fe que tuvimos esta mañana. En 8 días es el tiempo del discipulado y demás actividades. Pero el Señor también tiene su calendario, lo hemos hablado. En Deuteronomio 16:16 nos dice, 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. En la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y nadie o no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Y entonces la Escritura divide el año en 3 grandes temporadas de fiesta, de convocatorias, en las que el Señor convoca a su pueblo. Si nosotros nos quedamos con lo que está escrito en Levítico 23, que es donde el Señor detalla cada una de esas fiestas, decimos, bueno, qué interesante lo que el Señor les dio a los israelitas. Allá para que lo guarden ellos, para que recuerden cuando estuvieron en Egipto, para que recuerden la salida, para que recuerden que habitaron en el desierto, porque cada fiesta tiene un significado para los hebreos, que va desde la salida de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida. Y si nos quedamos ahí, pues nos quedamos cortos. Pero como nosotros somos seguidores de Cristo, tenemos el Nuevo Testamento, vemos lo que para ellos era la sombra. Nosotros vemos cuál era el modelo, a qué apuntaban estas cosas, y apuntan a Jesús. Entonces la primera temporada que les dice de panes sin levadura, son 3 fiestas que es la Pascua, panes sin levadura y primeros frutos, que hablan de la muerte de Jesús, hablan de su sepultura con panes sin levadura y hablan de su resurrección como primeros frutos, como la primicia de los que hemos de resucitar. Y con esa fiesta de primeros frutos, el Señor ahí en Levítico 23 les decía, cuenten 7 semanas. 7 semanas de 7 días, 7 por 7, 49. ¿Sí? ¿Y cómo las contaban ellos? De sábado a sábado. 7 semanas y al siguiente día van a celebrar una fiesta llamada Pentecostés. 50 días después. Y es en lo que estamos ahorita, el conteo hacia Pentecostés. Y en Pentecostés celebrarán una fiesta presentando la cosecha, ¿sí? Consagrándola al Señor. Pero para nosotros en Cristo, ¿qué pasó en Pentecostés? Lo estamos viendo ahí en los grupos de crecimiento, que ya casi llegamos, ¿no? Está la preparación antes del Pentecostés, que estamos viendo ahí Hechos 1. Luego ya vamos a entrar la otra semana a Hechos 2. Estamos esperando ¿qué? ¿O qué estaban esperando ahí los discípulos? El derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo es lo que se da en Pentecostés. Y luego habla de 3 fiestas que están en el 7º mes, mucho más adelante, que son día de trompetas, día de expiación y tabernáculos, que nos hablan de el regreso del Señor, el día que nadie conoce, pero que dice la Escritura, que será el Señor quien descienda del cielo con voz de mando, con la trompeta de Dios. El día de expiación, donde apartará unos a la derecha y a la izquierda, nos habla del juicio de parte del Señor. Y tabernáculos, que nos habla de habitar con el Señor para siempre, con aquel que ya ahorita habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Para los israelitas, tabernáculos es recordar la fidelidad de Dios en medio del desierto, donde habitaron en tabernáculos, en carpas, durante el desierto. Y la presencia del Señor los acompañaba día y noche. Para nosotros es saber que ya la presencia del Señor habita, ¿dónde? En nosotros. Dile que está a tu lado, en nosotros.
en nosotros. No vayan a ser como el meme del gatico, que no sé si han visto el meme de la señora preguntándole cosas al gatico. Le dice, ¿dónde habita el Señor? En nosotros. ¿Y por qué escribiste entonces en la igle? El Señor habita en nosotros, en ti y en mí. Pero bueno, entonces, viendo estas temporadas del Señor, estamos en ese conteo, viendo los tiempos, y nos quedan 5 semanas para la fiesta de Pentecostés. 5 semanas en que tenemos mucha expectativa, en que estamos en esos tiempos proféticos de parte del Señor para la fiesta de Pentecostés. Y por eso es que, como el tema de estas fiestas es cosecha, por eso hemos hablado y hecho mucho énfasis en la cosecha. En el trigo, en la cebada, hemos estado viendo temas y cómo eso se aplica a nuestra vida espiritual. Es lo que hemos percibido de parte del Señor para este año, para esta temporada. Si miramos el año anterior no fue así. Si miramos el año anterior tampoco. Hubo un año en que el énfasis fue la levadura. Y fueron muchas semanas hablando con el tema de las diferentes levaduras que muestra la Escritura. Entonces, en Mateo 13, en una parábola que da el Señor, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Y qué les dijo él? Les dijo, no sea que al arrancar la cizaña también arranquen el trigo. Dice, dejen crecer, ¿cierto? Juntamente lo uno con lo otro hasta la cosecha. ¿Hasta cuándo? Hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha yo le diré a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Y veíamos cómo cuando le preguntan al Señor cuál es el significado de esta parábola, Él lo dice. Y en Mateo 13, 38, parte de lo que dice es, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Entonces los hijos del reino somos los que hemos nacido de nuevo. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y entregado nuestra vida y hemos recibido el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y compara a los hijos del reino con la semilla de trigo. Y vemos que en varias ocasiones habla del trigo y lo compara con las almas, con las personas. Entonces llegábamos a este principio, lo estoy repitiendo lo que hemos venido diciendo. El Señor nos compara con el trigo, por lo tanto el proceso del trigo es el proceso de los hijos del reino. De los hijos del reino. ¿Por qué repetimos tanto a veces las cosas? Hacemos una breve introducción como para ponernos a todos en misma sintonía. Porque resulta que como el 10 o 20% siendo ahí, ¿sí?, de personas van cada 8 días a la congregación. La mayoría de personas van 2 veces al mes a la congregación. Bueno, la mitad de los que quedan, digamos el 40%, 50% seamos, ¿sí?, van a la congregación 2 veces en el mes. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque aquí tomamos la lista, ¿no? Entonces podemos sacar ciertas estadísticas. Entonces digamos 20% cada 8 días. Sí, ahí ya le dimos 50%, que 2 veces al mes. ¿Cuánto nos queda? Un 30%, una vez al mes. Y eso, hay unos que tienen el plan bimensual. Entonces vienen una vez cada 2 meses, otros alquilaron el paquete trimestral. Entonces creen que la membresía es solo una vez al trimestre. ¿Sí? Otros tienen el plan como amanezca, ¿sí? Entonces, así, cada uno tiene su plan. Entonces, por eso a veces colocamos una plataforma y repetimos las cosas, porque nos gusta que todos hablemos el mismo lenguaje. Y al hacerlo nos genera recordación a los que ya lo hemos escuchado y ponemos en sintonía a los que tienen la membresía semestral. ¿Listo? Muy bien. Entonces, dile a la persona que está a tu lado, espero no estén hablando de mí. Dile, muéstrame tu carnet. ¿Qué membresía tienes? Dile, no sea tan retrógrado, eso ya lo tenemos en la app. Muéstrame la app. ¿Qué membresía tienes?
Que no, si voy más de una vez al mes, eso ya es mucho. Agradezcan que vine. Nos dijo una vez en una escuela que hicimos hace ya muchos años una persona. Llegó tarde y nosotros, ole, ¿por qué llegas hasta ahora? Todos preocupados por él. Y llega y nos dice, agradezca que vine. Oh, Señor, gracias. Algo nos toca, oh, gracias por venir al culto. ¿Sí? Donde el mayor beneficiado eres tú mismo, pero bueno, ese es motivo de otra historia, eso era ahí, nota al pie de página. Entonces hemos hablado del proceso del trigo, que tiene la siembra y crecimiento, la cosecha, que la cosecha va de la mano de cosecha, atado y transporte. Hemos hablado de la separación, el trillado, de luego que vino un proceso de limpieza con el aventar, vino el refinamiento con el zarandear, luego se almacena el trigo y finalmente se saca y se muele para hacer la harina de trigo, para que sea útil, porque el trigo solamente sembrado, solamente cosechado, solamente atado, separado, aventado, zarandeado y luego en un lugar almacenado, pero sin darse a otros, pues se va a podrir. No va a cumplir su propósito final por el cual el Señor lo entregó, que es ser alimento para otros. Como Jesús, que Jesús pasó por todo este proceso para hacer ese pan de vida para todos nosotros. Entonces, viendo el proceso del trigo, hemos hablado de que como este es un tiempo de consagrar, y de consagrar el trigo, nosotros, nuestras vidas, nos preguntábamos en qué etapa del proceso nos encontrábamos. Y hay una enseñanza que dimos hace varias semanitas donde está todo el proceso resumido. Y ahorita estamos viendo ciertos aspectos y profundizando un poco más en ellos. ¿Ok? Entonces, el propósito del proceso, ¿cierto? ¿Por qué queremos ser harina? ¿Por qué queremos llegar a ser ese pan? ¿Sí? Que es el pan de vida, es Jesús. Porque nos dice la Escritura que seamos como Él. En Romanos 8:29 nos habla del propósito eterno de Dios. Este es de mis versículos, se los he dicho favoritos, porque está resumido el propósito eterno de Dios. A veces complicamos tanto el tema del propósito. A veces el mundo habla mucho de propósito. Y todo es en torno a que seamos más productivos, para producir más, para producirle más al mundo, a las empresas y demás. Y la Biblia habla de propósito, pero enfocado en Dios. Esto ha permeado tanto que a veces entre nosotros hablamos, ¿no? ¿Cuál es tu propósito? Como que cada uno tiene un propósito, algo especial solo para uno. ¿Y eso está en la Escritura? El Señor dice que tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro, una esperanza, pero lo habla a nivel de comunidad, no individual. Cuando el Señor da esas palabras, se las habla a Israel, así como se las habla a la iglesia. La iglesia tiene un propósito. Y no quiere decir que dentro de eso no tenga planes para ti, planes para ti, planes para ti, planes para ti. Pero el mundo se ha vuelto muy individualista, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué quiere hacer el Señor con mi vida? ¿Qué quiere Él conmigo? Y a veces el tema del propósito se vuelve tan grande. Ir a las naciones, predicarle a las naciones, ¿sí? Alcanzar a todos, ir a esto, a cuál nación te ha llamado el Señor a predicar y alcanzar. Cuando el propósito en la Biblia puede ser algo tan sencillo como tener un hijo. ¿Cuál fue el gran propósito eterno de Abraham? Conocer al Señor primero que todo. ¿Cuál fue su propósito dentro de eso? Vas a tener descendencia. Y el gran propósito de Dios para Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Vas a tener un hijo y lo vas a criar, sí, en mis mandamientos, en lo que yo te voy a enseñar. Y dice que él fue fiel con lo que el Señor le entregó. ¿Y cuál fue el propósito de Abraham? Ahora voy a ir a Egipto a predicarle a Faraón. Le mintió, se metió en problemas por eso y demás. ¿Cuál fue el propósito de Abraham? Formar a Isaac. Y eso para el Señor fue más que suficiente. ¿Ok, papás? Porque a veces ponemos el propósito con una cosa tan inalcanzable, cuando hay cosas sencillas que el Señor nos ha llamado a hacer, y es que seamos fieles en ellas. Pero ese no es el tema de hoy. Pero Romanos 8:29. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dice: a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito eterno del Señor contigo, conmigo? Que llevemos la imagen de Jesús, para que Jesús sea el primero de muchos.
de muchos. Dile al que está a tu lado, tú y yo, tú y yo. Tú y yo hacemos parte de ese propósito, de ser miembros de la familia de Dios. Lo que se nos dice cuando hacemos la oración de fe en algunos lugares, se nos comparte y se nos dice, bienvenido a la familia de Dios. Y esa pequeña frase tiene el propósito eterno de Dios. Él estaba anhelando una familia. Es lo que anhelaba en el huerto, lo que se perdió en Génesis 3 con la caída, lo que viene a recobrar Jesucristo. El Padre quiere hijos. Y quiere muchos hijos. Pero no quiere hijos bastardos. Hijos que no sean de Él, indisciplinados. Hijos a la imagen de Jesús. Y como sabe que para ti y para mí es imposible, hace todo para que pueda ser posible. Lo que para los hombres es imposible, para Él es posible. Entonces no es en tus fuerzas. Ay, si yo tengo que meterle más ganas para ser un hijo de Dios como Jesús y voy a esforzarme por ser más como Jesús. No, así no funciona. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que edifica. Por eso entrega el don del Espíritu Santo en nosotros para comenzar una transformación de adentro hacia afuera, no con ganas. No con, si soy algo más fuerza, voy a salir. No, con vivir en su Espíritu, con proveer para el Espíritu, con remover aquello que se interpone en la obra del Espíritu Santo. Entonces, el propósito no es destruir el trigo, el llevarlo convertirlo en harina, ¿cierto? Todo lo contrario, es quitar todo aquello que no es útil para que sea útil y cumpla su propósito eterno. Ser como Jesús, alimentando a otros. ¿Cuál es el propósito eterno de mi vida? Ser como Jesús. Y cuando tú haces de tu propósito eterno el propósito del Padre, eso alinea todas las cosas. ¿Por qué busco tener una buena relación con mi esposa? ¿Para tener un hogar feliz? Porque estoy buscando ser como Jesús. Y ahí cae todo lo demás. Me dijo, no me dijo, me miró, no me miró en la oficina, en el trabajo. Es que mire, me están hablando de mí. Mire, es que están haciendo esto. Es que mire, usted no sabe lo que está pasando. Cuando tu propósito trasciende ser tan solo el empleado, el esposo, el hijo, el padre, el siervo, el pastor, el líder, cuando trasciende a ser como Jesús, todo cambia. Porque todas las excusas, ya el tema no es, le voy a ganar la discusión a mi jefe, a mi compañera, a mi compañero. Es cómo esto me lleva a ser más como Jesús. Gano la discusión, pisoteo a todos, le digo las 3 verdades en la cara que se merecía que le dijera delante de toda la oficina, así como ella me humilló delante de toda la oficina. Y eso es ser más como Jesús. ¿Eso te va a dar paz realmente? Cuando uno se desquita con alguien, cuando uno se saca la espinita, cuando uno obtiene la venganza, ¿en qué quedas pensando después? Es que es lo que me hizo, y a justificarte, y quedas más acelerado y sin descanso, porque en eso no hay paz, no hay descanso. Muy bien. Entonces vamos a hablar del proceso de la cosecha. Son unos cuantos punticos, unos más largos que otros. Para poder tener la cosecha debemos primero que todo esperar el momento adecuado. El momento adecuado. Y como comenzamos la enseñanza, Eclesiastés 3 del 1 al 2 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de morir, tiempo de nacer, y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, o sea, de cosechar. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para todo. ¿Dónde ocurre el pecado? Que a veces vemos solamente el pecado como hacer las cosas malas. No, a veces es hacer cosas buenas, pero fuera de tiempo. El ejemplo más sencillo, lo he repetido en varias ocasiones, ¿no? ¿Tener un hijo es bueno? Sí. ¿Que la niña de 11 años tenga un hijo de su maestro en el colegio público? O sea, el acto de tener el hijo no es lo malo, ¿cierto? Es fuera de tiempo.
Todo, la relación sentimental, la relación sexual, todo ese tema es lo que hace que algo, ¿cierto?, entre en una dinámica de pecado. Y no quiere decir que el niño sea malo, no quiere decir, ¿cierto?, que el acto, ¿sí?, de estar embarazado sea malo, es que se dio en un tiempo que no era. Todo tiene su tiempo. Así como para los que nos están acompañando, ¿cierto?, era tiempo de recibir un saludo, ¿sí?, una bienvenida, una invitación, y ahora es tiempo de continuar con la enseñanza. Entonces estamos hablando de el proceso del trigo y viéndolo aplicado a nuestras vidas. Entonces, primera parte del proceso, esperar el momento adecuado. Todo tiene su tiempo, Eclesiastés 3, del 1 al 2. Santiago 5, 7 dice: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Y hemos hablado, la lluvia temprana es la que se daba, ¿cierto?, en octubre, noviembre, que era esa lluvia para preparar la tierra para poder sembrar. Y la lluvia tardía es la que se daba en marzo, abril. En esta época, estamos hablando en tiempos bíblicos, en el Medio Oriente, en el entorno de Israel. La lluvia tardía era la que se daba para que el trigo pudiera tener mucho grano y madurar. Entonces, por eso la Escritura habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y por eso cuando habían dinámicas de juicio de parte de Dios, cerraba, ¿sí?, los cielos. Parte de lo que hace Elías, ¿no?, cuando profiere la palabra de sequía sobre Israel, que Dios le había mandado, se cierran los cielos, no hay lluvia ni temprana ni tardía durante 3 años. O sea que no había ¿qué? Cosecha. Cuando sentimos que no hay fruto en nuestras vidas, que no hay cosecha, que a pesar de esperar el tiempo adecuado, debemos ponernos delante del Señor también y explorar y exponer nuestra vida, ¿no? Señor, ¿qué está pasando? Esto es algo que el enemigo vino a hacer, como en la parábola del sembrador. Un enemigo vino a hacer esto. O yo he abierto puertas, ventanas, el techo de mi casa, con dinámicas que han ocasionado que un juicio o que algo venga que no debería estar. Entonces, miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra y asocia el tiempo de la cosecha con la paciencia, con el esperar, porque era un acto de fe. El sembrador siembra y luego se encarga, ¿cierto?, de hacerle el proceso al terreno, pero queda en un punto en que son actos de fe. No es como hoy en día, todo lo tenemos industrializado, podemos forzar las semillas a que den y demás, podemos hacer el invernadero, todo lo adecuado para hacerlo, pero estamos hablando en tiempos bíblicos, ¿sí?, como el diseño de Dios, como la naturaleza y lo que Él diseñó estos ciclos, eran para tener un aprendizaje a nivel espiritual. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que había que esperar el momento adecuado. ¿Y cómo se veía que el trigo ya tenía fruto? Lo hemos hablado. Cuando el trigo maduro se inclina hacia la tierra. Porque la espiga de trigo va creciendo, pero crece vacía. Pero a medida que va obteniendo la lluvia tardía, el agua, que en nuestro entorno espiritual es el agua de vida, Jesús, su palabra, ¿qué va pasando con la espiga? Va formando fruto. Y el fruto pesa. Entonces se empiezan a llenar las espigas de granos de trigo. Y esos granos empiezan a madurar ahí adentro. Y entre más granos, más pesada se hace y se empieza a inclinar. Y se inclina. Y así es como visualmente ellos podían saber que había llegado el tiempo adecuado, que estaba madura la cosecha. Y también cómo podían detectar la cizaña. Porque la cizaña es igualita a la espiga de trigo, pero sin fruto. Entonces el trigo se inclina, pero la cizaña, el orgullo, solo aparenta, ¿no? Yo sí, es que todo lo que el Señor me ha entregado, todo esto, mis dones, todas las escuelas a las que he ido, todos los cursos que he hecho. ¿Y dónde está el fruto? ¿Sí? ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la mansedumbre? Entonces, la espera con paciencia produce madurez. Y la madurez produce humildad, produce fruto.
Una persona que diga que es madura pero no tiene fruto, se está engañando a sí misma. O de pronto tiene granos muy pequeñitos, porque también se daba. Las espigas empezaban, no tenían casi agua y daban un grano muy pequeño, que no era muy aprovechable. Mira por un momento a la persona que está a tu lado mientras yo coja con Kleenex. Mírala por un momento. ¿En serio? Y dile, tú respóndele, ¿qué me estás mirando? Y dile, ¿qué tan inclinado estás? Y respóndele, pues, ¿tú me estás mirando desde la altura o me estás mirando desde...? Porque de pronto si me estás mirando desde acá, el que le falta inclinarse es a otro. Muy bien. Segunda parte del proceso. Con la hoz se corta desde la raíz. Entonces, ¿cómo se cosechaba? Se tomaba la hoz, que es la que hemos visto que es como un garfio, algunos lo reconocemos más de esa manera, y el que iba a cosechar tomaba con su mano el manojo de trigo y la hoz la metía abajo, ¿sí?, cerca al suelo, sobre los tallos, y tenía que hacer una acción de cortar y jalar, para cortar las espigas y removerlas. Una acción a veces dolorosa, donde la hoz tiene que entrar para cortar, para separar, para sacar esas espigas. ¿Para qué? Para llevarlas a que den fruto, a que ese fruto, sea aprovechable. Entonces, a nivel espiritual eso nos habla de muchas cosas. ¿Cuántos han sentido a veces como una hoz que está en sus vidas, que les han removido el piso? ¿Sí? Han sido arrancados de su zona de comodidad, pero a veces es para llevarnos a un proceso para ser más como Jesús. El punto final. No, yo sé que este proceso mi familia va a ser mejor. Sí, claro que sí, lo incluyes, la añadidura, pero es ser más como Jesús. Es ser más como Jesús. Yo sé que este proceso va a salir más fortalecido, más fortalecida en Dios. Y les va a mostrar a todos quién soy yo. La humildad, ¿no? Para ser más como Jesús. Entonces, en Apocalipsis 14:15 menciona la hoz. Dice, mete tu hoz y cosecha, porque la hora de cosecha ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y repite en Apocalipsis lo que el Señor le dijo a ellos, a los discípulos, y nos dice a nosotros, ¿no? Miren los campos, miren la cosecha, está lista, está madura. Y habla de la hoz. Entonces la hoz viene a cortar casi desde la raíz, que no entra en la tierra, corta es el tallo. Y en Hebreos 4, 12 al 13, nos habla de la hoz, aunque utiliza otra palabra para ella, ¿sí? Nos habla de aquello que corta y nos habla de la palabra de Dios, porque dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque en el proceso de la hoz se aprovechaba también en muchas ocasiones para quitar la cizaña. Porque al estar cerca el que estaba cosechando, podía discernir y ver, y tomaba el manojo de trigo, aprovechaba y lo que estaba erguido, ¿cierto? De una vez lo descabezaba, lo removía. Pero dice que la palabra de Dios va hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta la separación, hasta la división del alma y del espíritu. Por eso es que la palabra de Dios es esa voz que puede ir a lo más profundo y detectar en nosotros qué es trigo y qué es cizaña, o qué es trigo y qué es paja, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que se lleva el viento en nuestras vidas. Porque es la palabra de Dios la que es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué busco del Señor?
¿Por sus beneficios o por lo que Él es? Porque es que he visto que los que buscan al Señor les va bien, entonces yo quiero que a mí me vaya bien. Entonces, ¿lo estás buscando por lo que Él puede hacer por ti? ¿O para rendir tu vida y lo que Él puede, lo que tú puedes hacer por Él y para Él? Porque en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces la hoz hiere la espiga de trigo, pero no busca destruirla. Es para llevarlo a su transformación. Porque se saca el trigo, luego se sacan los granos, todo lo que hemos visto y veremos en su momento, para llevar a hacer esa harina de trigo molida. Entonces la hoz hiere la espiga de trigo. Hay veces en que la palabra de Dios nos confronta en cosas que son dolorosas. Porque esa relación no te conviene, porque no te unas en yugo desigual. Y es la hoz de la palabra de Dios entrando a lo profundo del corazón, y tú sabes que aunque duela, es lo mejor a largo plazo. Pero a diferencia del trigo, yo sí me puedo mover. Y el Señor no va a forzar cosas en mí, porque Él no es un violador, no es el que violenta. No es el que hace las cosas. ¿Han visto cómo a veces nosotros oramos con violencia? Nosotros somos a veces violentos por nuestra cultura violenta, criolla, latina. Violentos. Y decimos al Señor, Señor, empújanos para hacer lo que tú quieres. Claro, imagen típica. La mamá, la abuela, empujando al niño. ¡Ay, vaya para allá! Me está avergonzando. Hay todo un protocolo de disciplina, ¿no?, que el Señor nos enseña y demás, pero hay una violencia. Y a veces creemos que así es el Señor. ¡Ay, sí, Señor, entra y así me da coge esa voz y arranca todo! Hay una decisión. Porque a diferencia del trigo, nosotros tenemos decisión, porque así nos creó el Señor. Porque el verdadero amor se da al poder tomar la decisión de amar. Si no, yo no podría decidir amar al Señor si no tuviera opción, si no hubiera decisión. Entonces hay procesos donde el Señor me muestra en su palabra, va hasta lo más profundo, me da convencimiento en el espíritu, debo dejar esto, debo cortar con esto no me conviene, debo separarme de este terreno, o simplemente es hora de avanzar, es hora de moverme. Pero ahí yo tomo la decisión, le digo, sí, Señor, y al hacerlo viene la hoz. Y puede ser doloroso, pero es para llevarnos a una transformación, a ser más como Jesús. ¿Y cómo es eso de ser como Jesús? El fruto del Espíritu, que lo dice en Gálatas. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra estas cosas, dice la Escritura, no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu, ese es ser más como Jesús. Y es algo que yo no puedo forzar. Tú no ves a la manzana sufriendo por llegar a ser una fruta. Al estar conectada a la rama, al árbol, al estar teniendo los ingredientes adecuados, el terreno adecuado, el ambiente adecuado, naturalmente se va a dar el fruto. Entonces, en muchas ocasiones, nosotros mismos somos los que no caemos en cuenta, ¿sí?, de que lo que estamos haciendo no nos está conectando con el árbol. ¿Con qué te estás conectando? ¿Con qué te estás alineando? ¿De qué te estás nutriendo para que el fruto se dé de una manera natural? No sé por qué reacciono como reacciono. ¿De qué estás llenando tu depósito? De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón, dice, saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Qué he puesto en mi tesoro? La palabra, la oración, el perdón, el avanzar, amar a mi enemigo, orar por el que me persigue. Duele. Orar por la persona que te humilló en la oficina, pero orar por ella. No hay en medio de la oficina, ¿no? Ven que voy a orar por ti porque el Señor me mandó a orar por ti. Que esta impía se convierta, Señor. No le vas a decir eso, por favor. Pero llevarla en oración, Señor, me dolió lo que dijo y lo dijo delante de todos, me humilló y tú sabes que eso no es así. Pero te pido, Señor, que esa situación
que ella está pasando, que te conozca a ti. ¿Y a cuánto no nos duele más cuando la persona se supone que es cristiana y se congrega en X iglesia? Y decimos, y siendo cristiana y me trata así, ¿cómo sería antes de ser cristiana? Dios mío, eso no se veía de los días de Caín. Pero cuando tú la llevas en oración, algo pasa. El Señor te da una manera sobrenatural, que aunque duela el hacerlo, es lo correcto, y eso lleva a un fruto abundante en justicia, en paz y en gozo. Pero si no oro, si no me lleno de la palabra, si no estoy llenando mis depósitos, pues ¿con qué voy a responder? Si me la paso viendo es la serie, la novela, los videos y todo, donde las cosas se arreglan con venganza, con responderle peor, pues estoy llenando mi depósito de... Así es como debo hacerlo, así es como debo hacerlo. Pero veo en la Escritura, leo el Nuevo Testamento, leo los Evangelios, lo que dice Jesús: amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. Al que te hiera una mejilla, dale la otra. Y tengo un propósito eterno, ser como Jesús. Entonces me debo dejar pisotear. Habla con el Señor. Porque yo no soy tu Dios. Es que el pastor también quiere. No, ¿qué te dice el Señor? Lee la palabra. ¿Qué dice el Señor? Lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera, Segunda de Corintios. Lee los evangelios. ¿Qué dice Jesús de tu situación? Solo te puedo decir una cosa: cuando uno actúa conforme a lo que dice Jesús, que no, los que nos paramos acá al frente no es que 100% estamos levitando y actuando como Jesús. Somos de los más necesitados de Cristo, porque precisamente no actuamos como Él y necesitamos recordarnos estas cosas continuamente, estar yendo a la fuente y llenando nuestro depósito. Pueden hablar con mi esposa, preguntarle testimonios y antitestimonios. Preguntarles, sí, cosas de nuestra vida pasada, sí, cómo hemos mejorado, pero aún siendo cristianos, cómo nos tocó, sí, esa hoz y exponernos y realmente uno rendirse a la obra del Señor y decidir: voy a hacer las cosas como la aprendí que las manejaba mi mamá, mi papá, mi abuela, mi abuelo en la casa, o como el Señor lo dice. Y al hacerlo hemos visto fruto de Él y para Él, para la gloria de Él. El corte produce separación y la separación produce consagración. Entonces quiero, ¿sí?, ser útil para el Señor, quiero ser esa cosecha para el Señor. Soy un hijo del reino y quiero que Él pueda pasar, ¿sí?, y serle útil para Él. Va a requerir separación. ¿Qué pasaba aquí con la espiga? Se separaba, y se separaba de algo bueno, del terreno. El terreno era bueno, era nutritivo. Por eso había dado fruto, había crecido. Pero si esa espiga no se corta, si se dejaba más tiempo del que era, esa cosecha se iba a empezar a pudrir y dañar. Y todos otros peligros de la cosecha que hablaremos dentro de 8 días. Dile a la persona que está a tu lado: no te lo pierdas. Dile: adquiere el plan semanal. Dile: adquiere el plan semanal, porque recuerden lo que hablamos, ¿no? Unos tienen el plan mensual, entonces solo pueden ir a la congre una vez al mes. Otros tienen el plan bimestral, entonces voy una cada 2 meses. Otros, algunos, no sé cómo lo hicieron, pero como que lograron entrar a la página modelrestauración.co y se inscribieron al plan anual. Los vemos una vez cada año, ¿sí? Otros no, yo solo me inscribí para las fiestas del Señor y los veo uno en panes sin levadura, Pentecostés y tabernáculos. Otros se inscribieron para el especial de Navidad y solo los veo uno en Navidad. Por ahí tengo un amigo que me manda WhatsApps. Ni le digo a cuál se inscribió usted, señor, si es que está escuchando. Pero bueno, que su conciencia se lo diga. Entonces en 8 días nos vemos para esa parte, los peligros de la cosecha. Pero continuemos. El corte produce separación, la separación produce consagración. Hay cosas de las que nos debemos separar, aún cosas buenas, pero que no edifican. La otra vez, con la puesta en escena, uno de los invitados que tuvimos dijo: bueno, lo que aprendí de la obra de teatro era que ver Netflix era malo. Nosotros no. Dios mío. Y si no obró el espíritu, solo la carne. ¿Sí? ¿Eso es lo que te llevaste? Sí, porque es que ustedes le dan que con las redes, que con el Netflix, que con el YouTube, que con el TikTok. Como si eso fuera malo. Hay cosas muy interesantes, pero ¿cuántos de nosotros no nos hemos quedado trasnochados
¿Sí? Te quedas trasnochado a la 1, 2, 3 de la mañana. ¿Sí? Sí, viendo de física cuántica, IA, ¿sí? Viendo todo el tema aeroespacial, cómo se produce, ¿sí? Las células, cómo se sanan, viendo cosas científicas, buenas, no son malas. Pero te robaron 3 horas de tu vida, de tu sueño, entonces estás dañando tu higiene de sueño, como decimos hoy en día, ¿cierto? Estás dañando, ¿sí? Tu sistema, pero fuera de eso, eso está afectando tus ciclos y luego dices, no tengo tiempo para llenarme mi depósito con la palabra. Pero si paso 3 horas investigando cosas, oye, ¿y tú trabajas en física cuántica? Ah, no, es que estaba interesante el video. Que ni siquiera son de lo que nosotros hacemos. Entonces no siempre es que me quedé viendo lo malo. A veces me distraje viendo algo muy bueno. Pero me está nutriendo ya. Me está quitando tiempo de otras cosas. Todo tiene su tiempo. Y tiempo para ver, para entretenerse, para investigar. Pero si eso me está quitando el tiempo de nutrirme del Señor, de ser útil en sus manos, ahí es donde debe haber una consagración. Y ya los celulares hoy en día tienen las herramientas donde nos dice qué tan consagrados estamos a qué aplicaciones, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasaste esta semana en YouTube? ¿Cuánto tiempo pasaste esta semana en Twitter? ¿Cuánto tiempo pasaste en Instagram? ¿Cuánto tiempo en esto, lo otro? Y te dicen eso. Entonces no se trata de que sean bueno o malo. Puedes ver el mejor contenido, pero ni siquiera tiene que ver con tu trabajo, ni siquiera tiene que ver con tu propósito. Y te está quitando el tiempo de las cosas que sí son de tu propósito, de tu trabajo. Luego te levantas trasnochado, mal geniado, mal acarado, mal hablado, respondón, y quieres ser más como Jesús, pero no nos ayudamos en la parte que podemos ayudarnos. Pero bueno, es la persona que está a tu lado, es hora de gratis. Mire, eso no estaba incluido en tu membresía. Atar en manojos, entonces se sacaba con la hoz, se tomaba el manojo, ¿sí? Se unían y se ataban. ¿Para qué? Para que fueran luego transportados hacia la siguiente parte del proceso. En Mateo 13:30 nos da un ejemplo de atar en manojos y vemos un ejemplo negativo. Se ataba en manojos el trigo para ser procesado, pero también se ataba la cizaña. Dice en Mateo 13:30, dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, hablando del trigo y la cizaña. Recuerden, la cizaña pareciera cristiana, pareciera que tiene la casa modelo, la esposa modelo, el esposo modelo. No, eso no le hace daño a nadie. Pareciera una mosquita muerta. Pero por dentro, vacío, la casa en llamas. ¿No les ha pasado relaciones que uno ve que uno dice, uy, tan bonitas, no sé qué, y con sus hijos estables, y luego pasan los años y divorciados, ya en su tercer matrimonio, los hijos por ningún lado, pero se veía tan lindo hacia afuera, las fotos de Instagram eran perfectas, impecables, eso en el Facebook todo era perfecto, impecable, cizaña, el fruto verdadero produce humildad. Entonces, por eso la importancia de que cada uno de nosotros evalúe en su casa, en su vida, cómo está el fruto y que determinemos dar buen fruto. Y que si no lo estamos haciendo, aceptemos que puede ser mejor. Entonces dice, dejen que crezcan ambos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha le diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Pero el trigo recójanlo en mi granero. Porque ¿qué pasaba? Se recogían los manojos, la cizaña para quemarla, pero el trigo era transportado no directo al granero, porque lo que se guarda en el granero es ¿qué? El fruto, el grano que está por aquí adentro. Entonces tenía que ir a un lugar llamado la era, que es lo que leemos en el Nuevo Testamento, la era. ¿Qué era la era? Un lugar alto que fuera, entre más valle fuera, mejor. ¿Para qué? Para que el viento soplara con fuerza. Porque venía todo el proceso de llevar todas estas espigas, ¿sí? Y empezar a aventarlas al aire, para que el trigo comenzara a caer, el grano. Y lo que es paja, se lo llevará el viento. De ahí viene que tus palabras se las lleva él. Pura paja se lo lleva el viento. Y en Eclesiastés 4:9 al 10 nos dice, mejores son 2 que 1,
porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y en otra parte de la escritura dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Entonces, ¿de qué más nos habla el ser atados? Que si nosotros somos ese trigo en el campo del Señor, el trigo no se recolecta así, de a uno. Es junto y se amarra. ¿De qué habla eso? De la iglesia, de la comunidad, de que necesitamos a otros para crecer en nuestro proceso. ¿Qué pasaba con la espiga de trigo que no quedara atada? Quedaba por ahí, se refundía. Luego venían los ratones o las aves y se la comían, o los insectos y demás. Cosas que vamos a ver en 8 días, según tu membresía. Muy bien. Entonces, atar en manojos. Nadie llega solo al siguiente nivel. El trigo se ata en manojos. Dile a la persona que está a tu lado, a donde Dios nos quiere llevar. Dile así, a donde Dios nos quiere llevar. No podemos llegar solos. Yo le voy a demostrar que sí. Ojo, señor cizaña. Erguido, orgulloso. Lo puedo. Porque una cosa es con humildad decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a pesar de mi debilidad. Y otra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y les voy a demostrar. Ojo, el espíritu, ¿no sabes de qué espíritu eres? Hay una pequeña gran diferencia entre el espíritu de humildad, de mansedumbre del Hijo y los profetas modernos, muchos de ellos, que con un espíritu de soberbia citan la escritura con soberbia. Yo puedo. Pero bueno, eso es de gratis. La unidad es necesaria para avanzar. La verdadera madurez está en reconocer que necesitamos de los demás. Por eso el Señor dejó su iglesia, su asamblea. ¿Qué es la palabra iglesia? No es este edificio. La palabra iglesia es asamblea, reunión, convocatoria. En Hebreos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. La unidad es necesaria para avanzar. Y la verdadera madurez está en reconocer que necesitamos de los demás. Se escuchan tantas cosas hoy en día, pero uno leyendo la escritura se da cuenta de que no hay nada nuevo debajo del sol. No, es que yo tengo mi relación con Dios, a mi manera. Y Él sabe que yo lo amo. ¿Te casarías con alguien que te amara, te atendiera, te visitara, como tú lo haces con Dios? Que te llamara, que hablara contigo, como tú hablas con Dios. Y dirías, nuestra relación es muy sólida, nos amamos a nuestra manera. ¿Te casarías con alguien que te amará a su manera, como se le dé la gana? ¿O lo que te cautiva es cuando la otra persona te ama y dices, es que sabe mis gustos, es que justo quería esto y me sorprendió y me lo trajo? Porque busca agradarte, así como tú buscas agradar a esa persona. Entonces hay un espíritu de individualismo tan grave que ha entrado a la iglesia, que está en el mundo y que han permeado la iglesia, donde todo es individual, todo es yo. Aún en nuestras administraciones, ¿en cuántas ocasiones hemos caído en esto? Y lo digo como iglesia, porque también lo heredamos de otras iglesias y lo heredamos de generación, de generación, de generación, de generación a generación. De generación se va degenerando. Venimos todos a congregarnos, venimos todos a estar en comunidad. Y te digo, cierra tus ojos y métete tú solo con el Señor. ¿Para qué viniste? Me ves en YouTube y te metes allá en tu cuarto con Dios. Sí, o sea, aún nuestro vocabulario en muchas ocasiones, y es una autocrítica, claro que sí, necesitamos para crecer, en muchas ocasiones nuestro vocabulario promueve el individualismo. ¿Para qué nos congregamos? Ignora a la persona que está a tu lado. ¿Para qué viniste a congregarte?
Si estamos aquí es para no ignorarnos, sino para ayudarnos, para darnos unos a otros, para amarnos unos a otros, para que en el tiempo antes, durante, en medio que se pueda, pero después podamos dar ese saludo fraternal. ¿Cómo has estado? ¿Cómo vas? ¿A qué grupo estás asistiendo? ¿No estás en grupo? Todo eso no es para, ay, ahora me quieren hacer sentir mal. No, es porque eso es parte de esa coinonía, porque necesitamos madurez, necesitamos de la comunidad para madurar. Porque otros pueden ver lo que yo no veo en mí mismo. Porque yo solo me veo lindo, perfecto, perfecta. Pero cuando estoy en comunidad, otros notan lo que yo no veo y nos ayudamos mutuamente a crecer. Entonces, hay una frase que decíamos y decimos con los jóvenes y es: no hay nosotros sin otros. Y toda la escritura, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento se escribieron a comunidades. El Padre nuestro no se llama el Padre mío. Padre mío, es Padre nuestro. Nuestras canciones que cantamos, desafortunadamente, en los últimos eso fue en los 60, ya en los últimos 60 años, hubo un vuelco de las canciones que antes eran comunitarias, se han vuelto en su gran mayoría unipersonales. Y tú ves los grupos modernos, Bethel, Hillsong, todos esos grupos de los que quieras, bueno, los más modernos, es que se me fue el nombre, los que ven ahorita nuestro grupo de alabanza, todos estos grupos, ¿cierto? Barak, todo esto y demás, son canciones individuales y nos gustan, me ministran, yo las canto cuando estoy en la casa, los cantamos con nuestros hijos, o sea, son canciones porque es lo que hay. Desafortunadamente, encontrar canciones comunitarias está difícil. Todo es yo. Y desde hace muchas décadas, no es nuevo, ¿no? Porque los que llevan más décadas en el Señor, ay, sí, es que todo se ha vuelto así últimamente. No, desde los años 90, los años 2000, sí, todas las canciones con Marcos Witt, los que eran populares en esa época y demás, la mayoría eran individuales, porque era para que tú compraras el CD y te metieras allá en tu casa, para promover más ventas y demás. No lo sabemos, no, sinceramente equivocados delante del Señor, pero promoviendo el individualismo espiritual. No sé lo que viste en mí. Canción hermosa, preciosa, me ha quebrantado, pero individual. Y nos acostumbramos a que cuando estamos en comunidad cantamos las canciones individuales. Y podemos decir, uy, es que ese grupo de alabanza, ustedes sí son el colmo. ¿No? ¿Dónde están? Alcen la mano para ponerlos en cámara. Muy bien. Pero es difícil. Nos toca componer canciones. Y que el Señor nos dé el tiempo, las energías y la inspiración para hacerlo. Porque las canciones hermosas que están rondando hoy en día la cultura cristiana son individuales y son preciosas, nos ministran. Cuando uno está con una carga, lo ministra uno, estar uno ahí en alabanza y recibiendo y con una carga, pero nos roban de algo, el sentido de comunidad. El sentido de comunidad. Entonces, viendo que todo está así, que todo el ambiente es así, nos toca ser muy intencionales. El sentido de comunidad es tan fuerte que cuando el Señor dejó el Padre Nuestro, dijo: ve tú a tu cuarto a solas. Y ahí vas a orar. Padre mío. No, ¿qué dice? Padre nuestro. O sea, aún tú allá en tu casa, yo en mi casa y yo veré porque yo. Ese orgullo. ¿Va a venir aquí la comunidad a ayudarme? ¿Sabes algo? Si haces parte de una comunidad, sí. Si haces realmente parte de una comunidad, vas a ver a la comunidad ayudar. Y dice: cerrada la puerta, oren, recordando y orando por toda la comunidad. Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Nos da a mí, para mis hijos y nadie más. Bueno, y para la familia extendida. Danos. O sea, aún en lo privado de tu recámara, ora por otros. Ora por la comunidad, por la iglesia. Y va de la mano del punto cuarto, que es trabajar en comunidad. No era una sola persona haciendo la cosecha. Mientras unos, que eran varios porque el campo era largo, estaban con la hoz sacando, otros estaban recogiendo el trigo para el manojo, otros estaban ensillando los burros para llevar a la era los manojos del trigo. Era un trabajo comunitario. Y en Romanos 12, 4 al 5 nos dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros.
Y en 1 Corintios 14:12 dice, así también ustedes, dile a la persona que está a tu lado, ¿nos están hablando? ¿Sí? ¿Nos están hablando? No, Jorge, el Señor, la Escritura. Dice, así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. ¿Para qué son los dones? Para edificar a otros. Ay, sí, el Señor me dio el don de profecía. Ah, sí, ¿y sobre a quién has profetizado, a quién has exhortado, a quién le has dado palabra? Ah, no, Él me los dio. Él y yo, allá en la intimidad, yo con yo. ¿Los dones son para qué? Para edificar a otros. ¿Cuál es el autoengaño de ese individualismo tan horrible moderno? El profeta solitario, ¿no? No, a mí el Señor me llamó a recorrer, ¿sí? Y a visitar las iglesias, ¿sí? Y a darles palabra y recolectar una ofrendita y de paso. Ah, no, el Señor me llamó a estar en la casa y a concentrarme yo con mi casa, porque requerimos aquí concentrarnos nosotros como casa. Procuren abundar en los dones espirituales para la edificación de la iglesia. Comunidad. O sea, lo que recibimos es para edificarnos mutuamente. Y el Señor le plació, le dio el placer de decidir que los dones espirituales son para edificación de la iglesia. ¿A cuántos estás edificando con tus dones? Entonces, trabajar en comunidad. Unos cortan, otros recogen, otros atan, otros cargan, todos cosechan. La comunidad requiere edificación y la edificación produce dones. Dones. Porque el don se activa con la necesidad. Si no hay necesidad. El don de resucitar los muertos. Para poder ejercer lo que necesitas. Un muerto cerca. El don de la multiplicación. Adivina qué necesitas para el don de la multiplicación. Escasez. Para que se vea que el don es de Dios. Para la hospitalidad, ¿qué se necesita? Pues que alguien esté necesitado de una casa, de un hogar, de un techo, porque está en una situación difícil. Los dones se activan conforme a la necesidad. La comunidad requiere ser edificada y la edificación produce dones. Los dones no se producen en el cuarto de mi casa. Ay, sí, es que yo ahí el Señor me entregó tal don. No se te olvide para qué te lo dio, para edificar la iglesia. Si no, puede que no haya sido el Señor. Pues tu alma queriendo hacerte sentir más de lo que es. Porque si no pones eso al servicio de la iglesia, y la iglesia no es venir acá y decir, los pastores no son la iglesia, o sea, es la comunidad. En los grupos, en las casas, cuando salimos, cuando hacemos salidas en grupo y demás, el colocar los dones al servicio de los demás. Y el destino final era la era, que eso es lo que veremos ya por allá en 15 días de pronto, el tema del proceso. Mateo 3:12 que dice de Jesús, su aventor está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y Hebreos 2:1-2 que dice, que lo leímos, lo vamos a leer esta semana en el grupo de crecimiento. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces la iglesia es ese lugar, esa era. La era en un lugar alto, expuesto, comunitario. Eso lo veremos en detalle más adelante, porque aquí lo importante era el transporte. Todo esto del trigo era para llevarlo allá, al siguiente nivel, al siguiente proceso de madurez, el siguiente nivel con el Señor. La iglesia es la era donde el Espíritu sopla para refinar, para perfeccionar el grano. Ay, yo no volví a ese grupo porque es que con esa persona tuvimos un malentendido. Y la oportunidad de que los dos fueran formados como Jesús. Ay, pero ella no quiere cambiar. No, y se nota que tú sí. Si se nota que el problema es solo la otra persona. Primera de Latinos 3:4. Para pelear se necesitan
Dos, lo aprendimos en nuestros hogares, lo aprendimos algunos de nosotros. Para pelear se necesitan dos. Entonces la cosecha nos espera mientras van pasando los de la alabanza para poder, vamos tomando la cena. El trigo está maduro, la hoz está afilada, la era está lista, los grupos, la iglesia, la comunidad. Hay tantos espacios para ejercer nuestros dones y talentos, para recibir, pero para dar de lo que el Señor nos ha entregado. Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué harás tú? Ahí sí la pregunta individual, porque la decisión es personal. ¿Qué harás tú? Mateo 9, 37 al 38 dice, le dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. El último, dile a la persona que está a tu lado. La otra vez me dijeron, pastor, nos hizo decir como 60 veces eso. ¿Ah? Agradece que no fue 70 veces 7. A que fuera más bíblico. Dile, atrévete a actualizar tu plan. Dile, tu membresía. La cosecha está lista y necesitamos obreros. Necesitamos edificarnos mutuamente. Necesitamos todos. Entonces voy a invitarlos a que para que tomemos la cena y cerremos en oración y con una alabanza, con la alabanza. Por mi lado izquierdo, por acá, podamos pasar los que tienen a bien el tomar la cena. Aquí hay vino, literal, pan, y aquí hay unos plásticos que tienen jugo de uva y pan también para los que no les gusta beber nada de alcohol. ¿Listo? Podemos pasar con confianza para ir con la copa y celebrar todos juntos la cena. Si mi esposita, ¿quieres acompañar? Por favor. ¿Eso es por allá o por acá? Es así.
allá donde estás, en el lugar donde estás ahí sentadito, queremos que cierres los ojos y que pienses en algo muy, muy, muy gráfico. Imagínate en esos árboles que están cerca a tu casa, o si en tu casa tienes un árbol en tu jardín, piensa en ese árbol. Ahora piensa si ese árbol da frutos o si es un árbol normalito como los que suelen haber en Bogotá que no llevan fruto. Y ahora imagínate tú orando cada mañana para que ese árbol dé manzanas y poniéndote triste porque cada vez que oras sales y no hay manzanas. Pero yo sigo pidiéndole a Dios porque ese árbol dé manzanas. Y cuando vas y te acercas, no hay manzanas. A veces como hijos de Dios oramos así. Tenemos problemas, tenemos situaciones que nos llevan a pedir oración por alguien y es: dale paciencia, que no pelee tanto, que no sea tan mujeriego, que sea un hombre fiel, que me respete, perdón, que me respete. ¿Sí? Le estamos pidiendo un árbol que no da fruto, que dé el fruto. Y hoy mi esposo nos enseñaba a través de la prédica que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero le seguimos pidiendo un árbol que no es del Espíritu, que dé frutos del Espíritu. Entonces, ¿cuál es nuestra oración? ¿Para que el fruto salga o para que se conecte con la fuente para que dé el fruto? Hoy, en el nombre de Jesús, venimos a decirte que uno no le puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, y viceversa. Tú no puedes pedirle a Dios paciencia y seguir obrando por tu carne, haciendo cosas que sabes que a Él no le agradan. Hoy, Padre, venimos a conectarnos contigo, Espíritu Santo, porque tú eres la fuente correcta. Por lo general, la mayoría de nuestras oraciones son para que tu fruto se dé en nuestras vidas o en la vida de los que amamos. Hoy te pedimos, Padre, para que seas tú conectándonos, reconectándonos contigo, Espíritu Santo. Hoy deseamos que el fruto del Espíritu sea pleno en nuestra vida, sea pleno en nuestras familias, Padre. Te necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos tu fruto en nosotros. Ya no vamos a pedir para que le des paciencia. Hoy voy a pedir para que tu Espíritu nazca en él, para que tu Espíritu Santo florezca en él. Padre, hoy no voy a pedir para que esa persona deje de ser infiel. Hoy voy a pedir para que tu Espíritu Santo florezca en su corazón, para que el arrepentimiento llegue a su vida y esa vida cambie por completo en el nombre de Jesús. Pero no voy a clamar por el fruto, estoy orando mal. Voy a clamar por la raíz que da ese fruto, y eres tú, Espíritu Santo. Hoy, en el nombre de Jesús, como tu pueblo, hoy venimos a pedirte, Espíritu Santo, que por favor florezcas en nuestros corazones. Hoy, por favor, Espíritu Santo, ven a habitar en nuestra vida. Te necesitamos en nuestras familias, te necesitamos en nuestra congregación. Hoy, en el nombre de Jesús, somos nuevos y nos renovamos a través de esta copa de vino y de este pan. Hoy queremos hacer pacto contigo porque no queremos seguir sirviéndole a otro Señor y pidiéndote los frutos que sí nos agradan. Padre, en el nombre de Jesús, como tus hijos, hoy venimos a hacer pacto contigo. Espíritu Santo, nos arrepentimos por todo aquello que sabemos que hemos hecho y que a ti no te agrada. Hoy venimos a dejarlo delante de tu trono, Jesús. Hoy venimos a dejarlo delante de tu cruz, porque sabemos que lo que tú hiciste allí es más poderoso que cualquier atadura, que cualquier vicio, que cualquier malestar, que cualquier enfermedad. Hoy, en el nombre de Jesús, venimos a dejar eso delante de ti. Aquellas cosas que veníamos diciendo, es que yo soy así, hoy lo dejamos delante de ti. Porque hoy venimos a buscar lo perfecto.
Hoy queremos lo mejor. Hoy queremos tu porción, Padre, para nosotros. Hoy clamamos por ti, Espíritu Santo. Te necesitamos en el nombre de Jesús. Hoy abrimos nuestro corazón y te invitamos a morar en nuestra vida, Jesús. Por favor, sé el Rey de nuestras vidas. Necesitamos que tu fruto florezca en nuestros hogares, que nuestros hijos puedan ver lo que tú tienes para nosotros, tus hijos, y que nuestras familias sean llamadas para marcar esa diferencia. En el nombre de Jesús. Te invito a que puedas comer del pan, si no lo has hecho ya, y tomar de la copa del cuerpo y la sangre de Jesús. Gracias, Jesús, porque nos diste ejemplo de pasar por esos procesos, Señor. Te pedimos que lo que cada uno estuvo viendo, Señor, cada familia, Padre, durante el tiempo de la alabanza, de la enseñanza, Señor, pedimos que sea tu palabra, Señor, como esa voz la que entre, Padre, y nos disponemos, Señor, a tus procesos, Padre, que aquello que deba ser removido, Señor, de lo que debamos alejarnos, lo hagamos con determinación delante de ti, Señor. Y te pedimos, Padre, para que no nos separemos del manojo, Señor. No nos separemos de la era, no nos separemos del granero. Te pedimos para que ese espíritu inmundo, individualista que ha entrado en nuestras vidas, incluso en nuestros corazones, Señor, donde cada quien busca lo suyo, Señor, y no tu fruto, tu espíritu, el dar tu fruto, el orar por otros, Señor. Te pedimos que caiga, Señor, en el nombre de Jesús, que esa simiente de la serpiente que enseñó al hombre a pensar en ser él, ser ella como Dios y no importarle los demás, que caiga en el nombre de Jesús, Señor, ese pecado antiguo del orgullo, del egocentrismo, del individualismo, Señor, y podamos andar y caminar en comunidad, Señor. Te pido para que se actualicen las membresías en el alma, Señor, y podamos anhelar el congregarnos, el estar con otros, el compartir, el crecer, el recibir y el dar de lo que tú nos has dado, Señor. Que se activen en el nombre de Jesús los dones, Señor, pero porque los hemos puesto al servicio de la iglesia, Padre, de la comunidad, de los necesitados, Señor, tanto aquí adentro como afuera, Padre. Que se activen esos dones de generosidad, Señor, de hospitalidad, Padre, no solo con los de la familia de la fe, pero con los necesitados a nuestro alrededor, Señor. Que se activen esos dones de evangelismo para compartir del Cristo que habita en nosotros, para compartir del Cristo que se mueve en la iglesia, Señor. Y declaramos en el nombre de Jesús que somos ese campo tuyo, Señor, que no he sido sembrado en una materia individual como una espiguita triste de trigo, sino que me has sembrado en tu huerto para que sea como Jesús, para que Él sea el primero de muchos granos, el primero entre muchos hermanos, Señor. Por eso declaramos y le decimos a nuestra alma: alma mía, declara esta alabanza, reconociendo que somos parte de la iglesia, parte de una comunidad. No estás sola, alma mía. Tienes al Señor, tienes a los hijos de Dios. ¿Qué más quieres, alma mía? Amén. Y que recordemos que cada árbol que Dios ha puesto en nuestro camino nos acuerde que la fuente correcta es el Espíritu Santo. No podemos pedir manzanos, no podemos pedir paciencia, no podemos pedir paz a árboles que no están conectados con el Espíritu Santo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esas muestras que tú estableces en tu creación. Gracias porque con cada árbol vamos a recordar lo importante de esta enseñanza, que es conectarnos contigo, Espíritu Santo. Solo los frutos son probados en comunidad. Los frutos no se prueban individualmente. Cuando tenemos paz, cuando convivimos con los demás, cuando hay paciencia, cuando convivimos con los demás, y así. Así que en el nombre de Jesús, cada vez que veamos un árbol, recordemos que si esa persona no se ha conectado con el Espíritu Santo, pues oremos para que se convierta. Y si somos nosotros: Padre, me falta eso, Espíritu Santo, trabaja eso en mí, te necesito es a ti, Espíritu Santo, para que ese fruto se manifieste en mi vida. Amén.